Pues definitivamente vamos a hacer el resumen de la partida más interesante de hoy, la partida estrella en todos los sentidos de la tarde de hoy, y que va a hacer también que el torneo se ponga mucho más interesante, porque también va a haber una lucha por el primer puesto, a pesar de que Nakamura haya perdido la partida con Carlsen. Podemos tener en cuenta que el año pasado Carlsen perdió 2 de las 3 primeras partidas en este torneo y acabó ganando. Así que Nakamura, seguramente Kasparov pues le habrá puesto las pilas en alguna conversación entre la partida de ayer y la de hoy. Puede ahora luchar por la victoria en el torneo y luchar hasta el final. Vamos a hacer el resumen de esta partida, comentándola desde el principio y prestando especial atención a los momentos que consideramos críticos, aunque como la partida es muy complicada, un resumen hecho justo tan pronto después de la partida pues difícilmente va a poder decir la última palabra. Bien, la partida comenzó con la defensa india del rey, una defensa sobre la que hemos hablado esta tarde, hemos discutido opiniones y bueno, pues una defensa que ha perdido en parte el favor de los grandes maestros de élite. Hay que tener en cuenta que hubo un momento entre los años, yo creo que a partir de los años 50 del siglo XX, en que la defensa india del rey se convirtió en la defensa más importante contra peón dama y la siciliana en la defensa más importante contra peón rey. Dos defensas que tienen algunos puntos en común y que varios campeones del mundo posteriores más bien a esa época, como Fischer y Kasparov, defendieron en principio, la Naidor y la India del Rey. Pero la India del Rey fue poco a poco perdiendo el favor de los mejores jugadores del mundo. Hemos hablado un poco sobre ello. Yo creo que en parte es debido efectivamente a los módulos de análisis que infravaloran las posiciones en desventaja de espacio y que no ven bien las posibilidades de ataque a largo plazo. En las carreras de ataque, los módulos de análisis posiblemente sean las posiciones en las que peores valoraciones hacen. Otra cosa es enfrentarse a ellos, porque aunque hagan malas valoraciones a largo plazo, pues la inmensidad de posibilidades tácticas que hay haría probablemente en cualquier enfrentamiento de estas posiciones que al final la partida, el jugador humano pues cometiera algún error. Pero sin embargo yo creo que están provocando, son los principales causantes de la caída en desgracia de las defensas en que las negras ceden el espacio a las blancas. Las blancas en la jugada 9 han usado la variante que podríamos decir la variante moderna contra la variante Mar del Plata, la jugada 9B4. La variante clásica era caballo E1 y durante una etapa intermedia pues fue también muy popular caballo D2, aunque caballo E2 momentáneamente parece una jugada más fea. Caballo en D2 molesta al alfil, sin embargo luego ese caballo puede ir a la casilla C4 directamente, una casilla mucho más agresiva que la casilla D3 a la que accede desde E1. Pero bueno, B4, desde luego, desde un punto de vista de una carrera de ataques, es la jugada más lógica. Y actualmente se disputa la popularidad con caballo E1. Anand, después de B4, pues continuó con las jugadas más incisivas rápidamente, avanzando su ataque en el flanco de dama. Y después de la jugada A4, en realidad, según mi base de datos, que pude consultar un momento en un descanso, la jugada G5 de Nakamura, la jugada G5 se había jugado, pero la jugada caballo C4 de Anand sería la primera novedad de esta partida. Lo que pasa es que luego por transposición volverían a llegar a una posición conocida. Caballo C4 quizás sea una jugada relativamente precisa porque al atacar tan pronto el peón de G5 provoca H6, que puede ser una pérdida de tiempo en ataque de las negras. Luego Anand defendió ya su peón de E4 con F3 y después de F4 la partida regresa a posiciones teóricamente conocidas, en las cuales hay unas cuantas partidas, no muchas, pero unas cuantas. Anand continuó entonces su ataque de la manera
que podríamos decir más ortodoxa, más natural y que cualquiera podría esperar, colocando su alfil en A3 y siguiendo luego con B5 y A5 y buscando la ruptura en B6. Mientras las negras no se preocuparon demasiado de la defensa y iniciaron con el cambio en C5, que habría sido la novedad definitiva de esta partida en la jugada una jugada 15 en vez de caballo 8, que se había jugado en varias partidas, pero entre ellas la más famosa, una Smith Ciocaltea, muy complicada y que terminó en tablas. Pues Nakamura hace una jugada que tiene su lógica: cambiar primero, quitar la torre y luego ya simplemente se lanzó en tromba sobre el enroque de las blancas. El ataque de las blancas llegó mucho antes, cuando todavía las negras están pensando en cómo romper. Las blancas ya con B6 destrozaron el flanco de dama de las negras. Y con su siguiente jugada, que también habían sugerido por aquí y que es realmente muy fuerte, caballo B5, desde mi punto de vista puso ya a las negras en una situación crítica. Yo creo que la posición negra en este momento es muy inferior. Posiblemente, si pudiéramos jugar perfecto estas posiciones, se podría considerar ya perdedora. Pero bien, después de una continuación con rey H1 de Ana, que es interesante, aunque hay otras continuaciones, pero que se pueden considerar correctas, y D6 e incluso caballo C7, pues la posición, para mí la verdad que la jugada caballo A5 de Anand, aunque finalmente alcanzó una gran ventaja, me sigue pareciendo extraña. Los mismos objetivos se podrían haber conseguido con caballo D2, por ejemplo, que el caballo hubiera estado más cerca de la defensa. Pero bueno, después de caballo A5 y la maniobra de alfil C4 y caballo E6, quizá alfil E6 hubiera sido más sencilla, pero creo que después de esta maniobra las blancas consolidaron claramente su ventaja. Pero el error vino en la jugada 29, posiblemente por relajación. Anand había conseguido ya todo lo que podía buscar en esta variante: destrozar el flanco de rey de las negras, aunque no del todo, y defender el de dama, y defender su flanco de rey, gracias a que ha cambiado el alfil de casillas blancas y que mantiene el suyo. Como ya hemos repetido varias veces esta tarde, el alfil de casillas blancas de las negras es fundamental en la variante Mar del Plata y en general en este tipo de estructuras de peones para llevar adelante el ataque, porque el otro alfil actúa por las casillas de un color en el que puede hacer muy poco daño. Bien, comentan por aquí que Anand abandonó, ahora lo comprobaremos. Sin embargo, justo en ese momento, en la jugada 29, pues Anand se traicionó a sí mismo al se relajó e intentó traer el caballo de A5, que debió parecer que estaba un poco demasiado alejado de la defensa. Lo intentó acercar, pero en mal momento, porque con una maniobra de 2 jugadas, un ataque doble, que es la maniobra táctica más frecuente y más peligrosa en ajedrez y que más partidas decide, incluso estas entre los mejores jugadores del mundo. Las negras con la jugada dama E8, y si el alfil iba a la casilla H3 normal, dama B5, un ataque doble que ganaría pieza. Anand, claro está, aquí se dio cuenta de su error y llevó el alfil a la casilla D5, con lo cual su enroque quedó en peligro. Hasta tal punto que yo tengo mis dudas de si no tendría que haber buscado, teniendo en cuenta que tiene un fuerte peón pasado y buenas piezas, alguna entrega de pieza o algo que fuera que le diera alguna opción práctica, porque después de colocar el alfil en D5, el ataque de las negras se desarrolló con rapidez. Posiblemente Anand quedó tocado, hizo jugadas como torre F2, que a mí me resulta difícil de entender, aunque luego se justificó, pero que impide que el alfil de C5 se sume a la defensa. Digo que luego se justificó la jugada torre F2 porque permitió que la dama de F1 defendiera las casillas F3 y H3, pero ya de una forma bastante estrecha, con grandes dificultades, muy agobiado. Luego parece que Nakamura acertó en algunas jugadas de su ataque, como torre C8, que ató la torre blanca, llevó a una de las torres blancas lejos de la defensa con torre A5, y a continuación pues lanzó sus piezas, sus caballos, su dama y su torre al ataque del rey de Anand, que
podemos ver durante toda esta serie de jugadas que está desprotegido con todo su ejército torpemente situado en el otro flanco y sin poder reaccionar para venir en su ayuda. Annan se defendió con las dos únicas piezas que tiene a disposición, la torre y la dama, pero es bastante poco teniendo en cuenta que las negras de momento atacan con dama, torre y caballo y que algunas de sus otras tres piezas en muchas variantes lograban entrar de forma decisiva. Aquí veíamos, por ejemplo, pues la clave de la posición está en que si las blancas defienden con la torre, por ejemplo, el punto F3, las negras forzaban la entrada de una cuarta pieza al ataque y, por ejemplo, en esta variante, entregando su caballo y luego entregando su torre en C1, forzaban el mate con esta variante que es brillante, pero también típica de la posición porque esa idea se repite constantemente. Así que bueno, esta era una variante que Nakamura tuvo a su disposición, pero prefirió jugar a 5. Con lo cual el alfil de Annan, seguramente a 5 es una jugada inexacta, permitió al alfil de Annan regresar y ahora entregar la calidad. Bueno, ahora hubo un momento, aquí jugaron muy rápido, pero hubo un momento en que Annan retiró la dama de la torre de la defensa de F3, esto le puede haber perjudicado posteriormente, cuando en este momento pues tenía la jugada torre de 3 que le daba cierto contrajuego. Una vez que retiró la torre de la defensa, vino alfil C5 y aquí, bueno, pues la torre no puede regresar a la defensa de la casilla F3. Ese es el problema en el que se encuentra. Tampoco puede devolver la calidad, como yo pensé en un principio. Bueno, sí puede devolver la calidad para luego defender la casilla F3, pero queda en una posición realmente demasiado delicada en la que no puede moverse y simplemente las piezas negras vienen y acaban rematando. Es imposible al final defender las casillas H3 y F3. Así que durante unas jugadas tonteó con la torre adelante y atrás. Sin embargo, en cualquier momento las negras podrían haber comido en F2 y entrado en F3. Finalmente, Nakamura, después de entrar con el alfil adelante y atrás, decidió hacerlo. Y una vez que recuperó la calidad y tomó en F3, consigue un peón de ventaja en una posición de ataque aplastante. Así que es previsible en esta posición Annan no se puede defender o definitivamente ya vamos a comprobarlo. A ver, con la posición pues parece que la partida parece que sigue. No, aquí nos confirman que Annan en esta posición unas pocas jugadas después de la que estábamos analizando ha abandonado. Realmente solo han pasado 2 o 3 jugadas. Comió el peón de B7, pero el caballo negro vino al ataque amenazando caballo G4 y torre H6, que sería mate inmediatamente. Dio un jaque, 2 jaques y aunque ha logrado eliminar una de las amenazas, pero bueno, la simple amenaza, ha eliminado la amenaza del mate, pero la simple amenaza de comerle el peón de 4 es también totalmente decisiva, así que optó por el abandono. Una partida crucial para el desarrollo del torneo, creo yo, muy interesante, muy importante para Nakamura, que psicológicamente se recupera y que ve que puede ganar al campeón del mundo simplemente volviéndole loco, incluso a partir de posiciones inferiores. Esto me recuerda un match por el campeonato mundial femenino, cuando una jugadora china, la primera que consiguió el título, Si Jung, creo que era su nombre, jugaba contra una jugadora rusa que creo que fue Chiburdanice, y se veía que en el aspecto estratégico de preparación estaba por debajo, pero que simplemente jugando todos los días esta variante de la India del Rey lograba volver la vaca a la jugadora rusa y que se hizo con el título. Por sorpresa, inesperadamente, esto puede ser una inspiración para Nakamura, que puede pensar que él también puede llegar a eso, creando complicaciones salvajes en las partidas, lo cual también es interesante para que las partidas de ajedrez y los campeonatos mundiales sean más atractivos. En cualquier caso, un gran triunfo para Nakamura, pero posiblemente cuando él tenga que, si logra seguir subiendo y disputa el campeonato mundial,
pues posiblemente se vaya a encontrar ya con Carlsen, que parece que está algún peldaño por encima todavía. Bueno, muchas gracias a todos por seguir la retransmisión y nos seguiremos viendo por aquí. Cada vez tenemos más torneos, son muy interesantes y pasamos un buen rato, así que lo repetiremos en el futuro. Muchas gracias a todos.